Ahora te voy a invitar a una conversación con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que es Federico Sturzenegger. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Bien. Quiero empezar con los jubilados. ¿Qué opinás vos del veto a los jubilados? Yo creo que el presidente... Del veto al aumento, por supuesto. Sí. Creo que el presidente dio un mensaje contundente, necesario, que es que es inaceptable que el gobierno, que el Congreso paute aumentos de gasto sin generar los recursos para financiarlo. A veces yo digo, es casi como una actitud infantil, es cuando un niño le pide a su padre o su madre, comprame esto, sin atender a cuánto cuesta eso. Yo creo que el presidente Milei dice, este es el tipo de políticas, este es el tipo de decisiones que nos ha llevado a décadas de inestabilidad macroeconómica, estancamiento, y esto tiene que cambiar. Y creo que él siente que recibió ese mandato a cambiar eso, y el mensaje que él le da al Congreso es, no se puede legislar un aumento de gasto sin considerar o sin poner sobre la mesa de dónde vienen esos recursos. Quiero compartir con vos un tuit de Martín Tetaz, que hace alguna objeción sobre esto. ¿Lo tenemos, por favor? Ahí lo tenemos. Fíjense qué interesante. Dice Tetaz que en la misma semana que Milei veta el aumento de jubilados, su ministro de Economía anuncia la baja del impuesto país, que tiene exactamente el mismo costo fiscal. No me malinterpreten, me parece perfecto la baja del país. Era lo que había que hacer, pero esto demuestra que había fondos y que no peligraba el superávit. Siempre es cuestión de prioridades. ¿Qué te parece esta posición? Enloqueció Tetaz. ¿Por? Enloqueció. Claro, si él sabe, él está en el Congreso, él sabe que el impuesto país se vence a fin de año. Correcto. Si el Congreso legisló que el impuesto país vence a fin de año. Entonces el gobierno no tiene el aumento de las jubilaciones es para los próximos 30, 40 años. Y él dice que lo vamos a financiar con un impuesto que desaparece en 4 meses. No entiendo, Martín, qué es lo que quisiste poner en ese tuit. Salvo que se refiera, suponete, al artículo ese particular de ese 8% de compensación. No, pero él está diciendo que se financia, que le baja el impuesto país, que el Congreso nos dice, porque, o sea, el Congreso en realidad te dice aumenta el gasto y baja los impuestos. Porque es el Congreso el que nos está diciendo en diciembre no tenés más el impuesto país. Entonces, me parece que lo de Martín, digamos, me parece que es desafortunado, no tiene ningún sentido lo que puso. Insisto, me parece que hay que hacerlo con responsabilidad, eso no es un tuit responsable, es un tuit engañoso por lo que te estoy diciendo, me parece que es clarísimo. Argentina tiene que cambiar esta metodología, el Congreso tiene que cambiar esta metodología, el Congreso puede definir aumentos de gastos, pero tiene que hacerse responsable de decir los recursos vienen de esta fuente. Si no hacemos eso, Argentina va a seguir en este ciclo de decadencia y de inestabilidad. Es una mirada válida. Quiero preguntarte sobre esta lógica. ¿Qué pasa con este 8%? ¿Podría haberse postergado la devolución de esos 10 puntos del impuesto país y dar y calzar ese mes tan polémico de enero? Estoy pensando yo, no sé. Sí, repito, pero estamos hablando de correr una barra que dura para siempre. Entonces, por favor, te pido, no me lo pongas contra un impuesto que tiene una fecha de expiración puesta por el propio Congreso. Vamos a la reforma laboral. Sí. ¿Cuándo sale concretamente? ¿En estos días? Bueno, la reforma laboral ya salió en cierto sentido, porque acordate que de lo que se trata es de reglamentar los artículos que ya fueron aprobados en la ley bases. Esa reforma laboral tiene distintos elementos, o sea, vos creo que lo describiste muy bien, ¿no? O sea, 50% de los argentinos están en la informalidad. Tenemos un régimen laboral que no funciona, es evidente, vos mismo lo pusiste con total claridad. Tenemos que pensar en otra cosa. En gran parte el motivo por el cual hay tanta informalidad es porque para el empresario la relación laboral a veces es tremendamente riesgosa, ¿no? Y parte de ese riesgo tiene que ver con el problema de las indemnizaciones, los despidos, etc. ¿Cómo va a ser? Claro, ahí, digamos, tenés dos cosas. Por un lado, te acordás, tuvo una discusión sobre lo que se llama el tema de las multas, que son, digamos, recargos que hacen al proceso de indemnización. Pero a mí me gustaría plantear otra cosa que para mí es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, que nos plantea el presidente Milei, que es en particular un artículo que va a reglamentar lo que se da a conocer como el sistema de cese, ¿ok? Que tiene que ver con poder diseñar por parte de los actores del mercado de trabajo
cómo va a ser la relación laboral entre ellos. Nosotros tenemos una pequeña dicotomía en Argentina, creo que nos viene de Sarmiento, cuando escribió el Facundo, Civilización y Barbarie, o sea, es todo blanco o negro, ¿no?, en este país. Siempre hemos tenido la reforma de la laboral a favor de los trabajadores, la reforma laboral a favor de los empresarios, ¿no? Y unos van por uno, otros van por otro. El presidente Menem dijo, esto es una lógica ridícula. Si vamos a hacer una reforma laboral, tiene que ser en beneficio de ambos. O sea, si vamos a encontrar algo que nos mejora, nos tiene que mejorar a ambos, al trabajador y a la empresa. Si no, no tiene sentido hacerla. Tenemos que poner inteligencia para encontrar algo que nos mejore a los dos. Entonces, y pensá, Diego, que hay una posibilidad de hacer una relación laboral que es mejor para ambos, porque hay un tercero en discordia en esto, que es la industria del juicio, que es la incertidumbre de los costos, que le aumenta el riesgo empresario. Entonces, si tanto el sindicato como las patronales se pueden poner de acuerdo en un sistema que reduce esas incertidumbres, ambos tienen para ganar. Y lo que nos dice el presidente es, solo vale la pena hacer una reforma si ambos ganan. Nosotros tenemos un antecedente en una industria muy particular. La construcción, que no es que ese modelo tenga que repetirse en otras industrias, pero fíjate que ellos es una industria con mucha rotación y ellos encontraron un sistema que básicamente le permite a los trabajadores muy naturalmente y con poco litigio transitar esas transiciones que tienen entre obras. Entonces, para que quede claro, digamos, las leyes laborales siguen, salvo que un sindicato de una actividad y los empresarios de esa misma actividad digan, ¿qué tal si cambiamos la forma? La forma de en lo que hace, digamos, a la relación laboral y a la discontinuidad de la relación laboral, que es una parte importante. ¿Ya tienen algunos ejemplos de sindicatos que van a adherir distintos de la UOCRA y que dicen bienvenido igual te tengo antes, definitivamente tenemos varios sindicatos que están muy interesados. Bueno, la UOCRA es uno, ¿correcto? Sí. Que ya lo implementó. Pero te quiero decir una cosa que sí es clave en esto. ¿Quién va a negociar? Porque así lo puso el Congreso. El sindicato con la patronal. ¿Y cómo me aseguro yo que lo que ellos negocian es en beneficio de la empresa? ¿Cómo me aseguro lo que ellos negocian es en beneficio del trabajador? De cada uno de los trabajadores. ¿Cómo va a ser? Bueno, si lo que ellos negocian no es en beneficio del trabajador, el trabajador puede decir yo no me sumo. Sigo con mi relación laboral no es actual. un acuerdo, vamos a decir, entre cúpulas. No, ¿sí? Es un acuerdo entre cúpulas. Pero el acuerdo con cúpulas no es obligatorio para las partes. Eso es lo que va a estar en la reglamentación. ¿Y eso qué logra, Diego? ¿Eso qué logra? Que las cúpulas no pueden pensar en un arreglo que sea bueno para ellas. Tienen que pensar en un acuerdo concreto. Elegite un rubro. No, porque yo digo, por ejemplo, la construcción tiene ese esquema. El comercio, que tiene mucha menos rotación, va a tener. No, puede tener otro esquema. O sea, vos lo podés organizar. O sea, empresario. Ahora yo estoy en el sindicato de comercio. Ayúdame en este ejemplo. Sí. Yo trabajo en comercio y ahora o yo me voy y quiero un arreglo para irme de un negocio o me echan. ¿Cómo va a ser la modalidad? Vas muy rápido, Diego, vas muy rápido. Entonces, vos tenés comercio, entonces el sindicato de comercio con la patronal de comercio van a decir, este es un sistema que vamos a armar. Y la gente va a tener que decidir si le gusta el sistema o no le gusta. Y el comercio va a decidir si le gusta el sistema o no le gusta. ¿Okay? Si no le gusta, no participa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos garantiza que el sistema es en beneficio de ambas partes. ¿Okay? Y que se va a pensar con la inteligencia suficiente de reducir los riesgos para que todos puedan estar mejor. Y a mí me parece que esto es una cosa totalmente diferente que plantea el gobierno y el presidente Milei, porque ya no está planteando esto como una dicotomía entre dos grupos, sino dándoles libertad para que ellos diseñen la relación laboral. Yo mostré a Daer y Pablo Moyano. ¿Qué te dice Héctor Daer de esto que vos contás? No sé, no hablé con Héctor Daer, pero digamos, esto es libertad para ellos. Ellos lo que van a tener que pensar es que la libertad con la que van a poder armar esto es total. O sea, por ejemplo, ellos podrían decir, mira, ¿sabes lo único que vamos a definir es cómo va a ser el contrato? ¿Qué es una desvinculación? ¿Qué es no? Por ahí quieren hacer un esquema donde le pagan cuando alguien es despedido, pero también cuando alguien se va naturalmente. Porque pensá que en la UOCRA, medio como que no hay despido o renuncias, ¿entiendes? Es una cosa como que es mixta. Entonces ellos pueden decir, mira, yo la verdad que defino eso y después cada empresa paga su indemnización y paga esto o paga lo de la ley de contrato de trabajo, o pueden armar un fondo como tiene la UOCRA, que es un fondo individual, donde básicamente se aporta a digamos, una
cuenta individual de cada trabajador, o pueden armar un fondo solidario donde se redistribuye. El gobierno no quiere diseñar la reforma laboral, porque la reforma laboral difiere por sector. Los que saben cómo diseñar la reforma laboral son los actores del sector, que tiene mucha diversidad. Vos podés armar un esquema que es diferente para las ciudades que para las provincias, que es diferente en Salta que en Buenos Aires, que es diferente para una empresa grande que es una empresa pequeña. Vos tenés empresas que despiden mucho, empresas que despidan poco. Les querés dar un menú, flexibilidad. Entonces, es tan complejo armar una relación sana y con menos riesgo entre las partes, que el gobierno lo que dice es: yo, señores, a ustedes, señoras o señoras, les doy libertad para que ustedes lo puedan hacer. Eso fue lo que hicimos en el Congreso, en la Ley Bases, eso fue ese artículo, eso lo aprobó el Congreso, y nosotros entonces le estamos de libertad para que ellos diseñen cómo quieren armar su relación laboral. Y si el trabajador no quiere, va con la ley que existe. Claro, porque, sigue con lo de hoy. Porque si no quiere, quiere decir que las cúpulas no pensaron en algo que era superador de lo de ahora. Y si vos no tenés algo que es superador de lo de ahora, ¿para qué lo vas a cambiar? Y tiene que ser superador para ambas partes, para el trabajador. A mí me queda claro cuáles son los incentivos para los empresarios del rubro. ¿Cuáles son los incentivos? No, pero pensarlo en la construcción, Diego. Pero es más claro en la construcción, porque es más temporario. Exacto. Para los gremios tradicionales estables, esos secretarios generales, yo te puedo spoilear y te puedo decir, a lo mejor podrían tener más afiliados, suponete, si hubiera menos miedo a contratar. Pero ¿qué otros incentivos tienen a subirse a este modelo? Bueno, no los subestimemos. Yo no subestimo. No los subestimemos. Ellos, tranquilos, entre ellos van a poder diseñar algo. Si no pueden encontrar nada superador de lo de ahora, entonces nada pasará. Okay. Es así de sencillo. Multas, indemnizaciones de cuentas recontracargadas. ¿Eso se modifica más allá de esto que acabas de presentar? No, eso es en otro aspecto de la ley Bases que tiene que ver con las multas en los procesos de indemnizaciones que también se acotaron, que tiene que ver con este resultado que vos decías, ¿no? Esas multas eran tan caras que al final se pusieron con buena voluntad, ¿no? Para decir, bueno, pongámosle una multa al que tiene una relación laboral mal registrada para incentivarlo a registrarlo, pero al final prevaleció el efecto de que el costo, el riesgo de una contratación era tan alta que entonces la gente decidió lo que vos mostraste, que es dejar al 50% de los argentinos en la informalidad. Quiero mostrarte algo que es visto por todos nosotros y hay que ver si se puede hacer algo. Es Pablo de León, que es único en el mundo, pero también quiero mostrarte los bloqueos extorsivos, con encierro a los trabajadores. Es decir, vos sabés, hemos tenido ese bloqueos. Es otro artículo. Después, sí, el movimiento antibloqueos. ¿Se va a considerar injuria grave un bloqueo a una empresa con... bueno, acá estamos viendo una imagen, después van a ver que la imagen se va complejizando. ¿Esto es injuria grave, claro, que permitiría un despido con causa de quienes tomen casi una toma de rehenes? Sí, digamos, hay un artículo en la ley Bases que tiene que ver con eso, que llamamos el artículo antibloqueo, y entonces la reglamentación básicamente establece el procedimiento que hacer. Básicamente no se puede impedirle a un trabajador que no quiere participar del bloqueo de acceder a su puesto de trabajo. Hay un proceso en el cual, digamos, si se produce una situación de bloqueo, vos tenés, digamos, que comunicarle, intimar al trabajador a que cese en su actitud y dejar. Si la persona no cesa en su actitud, sí es una falta grave, tal cual está estipulado en la ley Bases. O sea, va a caber la figura de injuria grave. No me preguntes exactamente el término, pero sí definitivamente es una falta grave que creo que lleva al despido si uno participa en un bloqueo. Es despido impidiéndole a la gente acceder, a los trabajadores acceder a su puesto de trabajo, también a los proveedores, también a los clientes de la empresa. Entonces, si uno quiere hacer una asamblea, etcétera, pero no puede bloquear la actividad de aquellos trabajadores que usando su derecho a trabajar quieren ejercerlo. Bien, ¿esto también tiene algún preacuerdo con la cúpula sindical? Sí. Pero a ver, digamos, esto está en la ley Bases, o sea, esto se aprobó en el Congreso. Entonces, de lo que se trata ahora es simplemente la reglamentación. Honestamente, digamos, es ley del Congreso. Bien, voy a pasar a un tema que pareciera que es más chiquito, pero más chiquito depende para quién, porque siempre hay cables que se tocan, que es música en espacios supuestamente privados, restaurantes, hoteles, salones.
Ahí todos sabemos que pagaban Sadaí, que son los derechos de los compositores de la música que vos pasás cuando estás comiendo estás en un hotel, la música funcional. Ahora, en teoría, eso se desregula y no van a pagar. ¿Cómo es eso? Sí, y después te voy a mostrar la respuesta de Sadaí. Sí, en realidad acá no es tanto un tema de regulación, sino de definición de los derechos de propiedad. Entonces, lo primero que te digo es, nosotros somos un gobierno que creemos en la propiedad privada y creemos, digamos, definitivamente en la propiedad de los derechos de autor de alguien que tiene una creación artística, ¿correcto? Ahora, la manera que se gestionan esos derechos en Argentina, vos sabés que vienen de una ley de, para mí, uno de los presidentes más dramáticos en términos del efecto que tuvo sobre Argentina. Después hizo cambios tan profundos en la economía argentina, pero después ya no creció nunca más Argentina, que es Onganía. ¿Y por qué Onganía crea que la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas lo iba a manejar una empresa estatal? ¿Por qué te imaginás que Onganía, un gobierno autoritario militar, crea ese monopolio? ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Porque él quería controlar la... Manejarlo él. Quería manejar, o sea, él quería, mira, vos sos artista, vos no vas a cobrar tu derecho si yo, papá Estado, no te lo doy. Entonces había una matriz autoritaria en ese monopolio que él le dio a una empresa para gestionar esos derechos que tenía que ver estrictamente con el control. Control de la producción artística, que para nosotros la producción artística tiene que ser libre y tiene que ser primordialmente crítica, ¿ok? Por supuesto que esa matriz autoritaria de esa gestión monopólica de los derechos de los autores, claro, engarza muy bien con el pensamiento del kirchnerismo, ¿correcto? El kirchnerismo también tenía, digamos, esa política de colonización a través de los recursos o a través del control de los recursos de la actividad cultural en Argentina. Hago esta pequeña introducción para que entendamos el marco de lo que estamos hablando. Dentro de esa estructura, la ley de propiedad intelectual, que es una ley del año 34, vos tenés que definir qué es lo que es una reproducción pública de cualquier producción musical, artística, lo que fuera. Y la ley muy vieja del año 34 decía que todo lo que fuera fuera del hogar era pública. Eso es lo que el decreto cambió. El decreto dijo que pública es cuando es pública. ¿Y cuándo es pública? Cuando está en un lugar que es de acceso libre, que es acceso público para una pluralidad de personas. ¿Y un restaurante? Si yo estoy... Eso sí, sería público. Porque es de acceso libre, vos podés entrar a un restaurante, es público, es una pluralidad de personas que están en el restaurante, eso está. ¿Un hotel? Pero espera, pero si yo estoy fuera de mi casa, solo en una habitación, eso no es público. Bueno, pero entonces, lo que nosotros... Sí. ¿Se entiende? Pero antes era público. Bueno, pero bien, pasa que los músicos dicen, hay un señor que tiene vende habitaciones de hotel y para hacer amigable el ambiente pone mi música. ¿Por qué él va a ganar plata con una amenity que estoy poniendo yo con mi composición? Claro, porque tenés que definir, hay dos dimensiones acá. Si estamos hablando de... Perdón, por ahí nos ponemos, no sé si a la gente... Pero es que es eso, es decir... Digamos, yo creo que a la gente le interesa porque... ¿Por qué alguien hace plata aclimatando un lugar con mi música? A la postre tenemos que llegar a si las fiestas de 15 pagan Sadaí o no. O sea, vamos ahí. Pero espera. Si vos estás en el lobby del hotel, ¿eso qué es? Es un acceso libre y es público, sí. Se paga. ¿Correcto? Hasta el lobby del hotel. Si estás en la habitación, ¿eso es de acceso público? La habitación del hotel no es. Es un ámbito privado. Entonces, si vos tenés un televisor que pagó una licencia, porque obviamente si el televisor está proyectando un cable y se pagó una licencia, se pagó esa licencia para uso privado, eso es privado. Entonces, lo que hizo el decreto del presidente Milei la semana pasada es básicamente cambió esa definición de público siendo cualquier cosa fuera del hogar a definir lo que es público y lo que es privado. Público es lo que te acabo de decir, y entonces una habitación de hotel en este criterio no sería público, un lobby del hotel sería público, un bar sería público, un restaurante sería público, una fiesta de 15 no es público. Bien, creo que tenemos... Entonces estamos como definiendo los derechos de propiedad de una manera un poquito más precisa, respetando, por supuesto, los derechos para lo que es la reproducción pública, que para eso es la gestión colectiva. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Sturzenegger. Quiero ir a lo público, precisamente. ¿Va a haber más despidos, va a haber más achique del empleo público? Y por otro lado, ¿es cierto que no va a haber aumentos de acá a fin de año para los empleos públicos? Nosotros acabamos de cerrar la negociación salarial para los meses de septiembre y octubre.
eso es lo que, de hecho ya lo anunció UPCN hace unos días, con un aumento salarial acordado de 2% para septiembre y de 1% para octubre. ¿Okay? Eso es básicamente el acuerdo que hay en este momento, se cerró. UPCN lo aceptó. Sí, no, está cerrado. De hecho, si mirás la cuenta de Twitter de UPCN vas a ver que ellos ya lo anunciaron esto. Eso es lo que está acordado en este momento. Así que eso es lo que te puedo decir respecto de salarial. Y respecto de, digamos, del ajuste, digamos, en el sector público, acordate la cosa más importante que acá nosotros tenemos que remarcar. Y vuelvo, digamos, a lo del veto también del presidente. Todo gasto del sector público, alguien lo paga. O sea, alguien pone un impuesto para pagarlo, o se financia con emisión, con lo cual generas inflación, o lo financias con deuda, lo cual implica impuestos que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, o nosotros mismos en el futuro. Entonces, todo gasto se paga. Entonces, la única manera genuina de bajar los impuestos y la carga que el Estado le impone a los ciudadanos y a las empresas es bajando el gasto público. Y esa es la tarea en la cual el gobierno está embarcada. El gasto público hoy es 30% más bajo que era hace un año y el gobierno está embarcado en una, digamos, en una búsqueda de eficiencias para que el Estado pueda proveer los mismos servicios a los ciudadanos sin imponerle una carga impositiva o de inflación tan grande como la que llevaba hasta ese momento. Así que, Pablo, ese proceso sí sigue. Yo te diría ese proceso, mirá, si te dijera, está recién comenzando, no podría ser porque hemos bajado 30% el gasto ya a esta altura, pero definitivamente tiene un largo recorrido por delante, pero es un largo recorrido para poder reducirle la carga tributaria a la gente, reducirle el peso del Estado a la gente, eliminando duplicaciones, mejorando la eficiencia del Estado, y creo que eso definitivamente uno de los mandatos que nosotros sentimos que recibimos del electorado. Bien, Jessy. ¿Qué tal, ministro? Quería preguntarle por una situación que se da que es completamente contradictoria, que es que mientras hay una apuesta del gobierno nacional, pongo el ejemplo, transferencia de autos, baja de lo que es uno de los impuestos de transferencias, los sellos que son provinciales siguen en el mismo nivel. En otros casos, salgo del automotor, vemos que hay municipios que suben tasas, por ejemplo, la facturación de los supermercados. Entonces, por un lado ve que se busca quitar regulaciones o bajar impuestos, pero provincias y municipios lo suben. Entonces, un poco la situación quizá para la gente termina siendo la misma porque no le cobra uno, pero le cobra otro. No, súper interesante. Esta pregunta me parece que es pivotal en lo que viene ahora, ¿ok? Punto número 1. El ministro Cuño Libarona, que ha hecho realmente una baja importante, una racionalización muy importante de su ministerio. Ustedes se acuerdan, el Ministerio de la Mujer, el INADI, pero del funcionamiento en general, ha logrado bajar los gastos de su ministerio a punto tal que le ha permitido bajar a la mitad el costo de una transferencia automotor para los individuos. Entonces, digamos, vuelvo de una manera ya como un ejemplo directo de lo que te decía en la respuesta a Pablo. Es decir, la baja del gasto permite devolverle a los ciudadanos con menores costos. ¿Ok? ¿Pero qué haces con los intendentes? Que ellos tienen potestad de subir. Por eso. Entonces, ahora fíjate vos. La transferencia automotor, vos pagas más o menos 5%. 2% era 2,1% para ser preciso. Era lo que te cobraba el gobierno nacional y 3% era el impuesto de sellos, que es un impuesto provincial. Bueno, el ministro Cuño Libarona bajó el 2,1 a 1. Repito, es producto de, si me permitís, de la motosierra. ¿Okay? La motosierra baja el gasto, permite devolverle a los individuos 36.000 millones de pesos al año, estimó el ministro Cuño en su anuncio el otro día. ¿Qué pasa con sellos? ¿Qué pasa con sellos y con un montón de otros impuestos que cobran los municipios o que cobran las provincias? Bueno, es cosa de los municipios o las provincias, pero entonces uno podría decir como punto general es, bueno, si ellos quieren cobrar mucho, que cobren mucho, que se arregle el ciudadano de cada provincia con su gobernador y lo interpele de por qué ese gobernador cobra ese impuesto, que lo interpele a su intendente por qué cobra esos impuestos. Pero te quiero decir lo siguiente, hay una cosa que nosotros observamos y que muchos de esos impuestos municipales o tasas municipales, impuestos provinciales, se hacen bajo el paraguas de instrumentos nacionales. Y te lo voy a ilustrar con un ejemplo que te va a resultar muy ilustrativo. Hace unas semanas, la intendente Mayra Mendoza
decidió poner una tasa sobre los combustibles en el municipio de Quilmes. ¿Ok? Entonces nosotros lo que decimos es, ¿por qué en el combustible? ¿Por qué en el combustible? Digamos que es un bien, digamos que en algún sentido también la gente el precio lo asocia un poco más con el gobierno nacional, pero que a su vez oculta el verdadero costo que los habitantes de Quilmes o los visitantes de Quilmes están pagando. Nosotros preferiríamos mucho más que hiciera lo siguiente la intendente Mayra Mendoza, que si ella quiere cobrar a quien cobra combustibles, te va a parecer gracioso esto que te voy a decir, pero creo que ilustra. Ella tendría que poner una cabinita a todos los que entran en la estación de servicio y dice, acá estoy y yo te voy a cobrar este dinero. Entonces, ¿qué queremos decir? Es, con tanto impuesto que está en la factura de luz, que está oculta, por ejemplo, en la nafta o en distintos o acá sellos dentro del registro nacional, las provincias y los municipios armaron una estructura de recaudación donde, si me permitís en algún sentido, como ocultaron que ellos estaban recaudando. Entonces el presidente, vos acordate que en el Consejo de Mayo, en el Pacto de Mayo, él dice, bajemos el gasto al 25%. Entonces nosotros pensamos que es importante que provincias y municipios empiecen a poner la cara. Que si ellos quieren cobrar eso, que lo cobren, pero que no lo cobren de manera oculta. Que enfrenten a sus votantes, que enfrenten a sus vecinos y digo, yo te estoy cobrando esto. Okay. Entonces, la decisión de escindir sellos, que también la hizo el ministro Cunio ayer, básicamente dice, bueno, nosotros vamos a cobrar lo que es el registro y la provincia tendrá que interpelar, tendrá que hablar con sus habitantes para decirle, yo te voy a cobrar. ¿Se entiende? Entonces, la idea es transparentemos. Y creo que si hacemos eso, perdón Diego, un minuto te cierro, si hacemos eso creo que la gente va a ser más consciente de lo que está pagando y va a ser más exigente con esos gobiernos provinciales y esos municipales. Y nosotros pensamos que eso va a la postre a hacer que el gasto público baje. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Vamos a hacer una brevísima tanda. Vamos.